Oye, entonces, como les decía, en esta clase vamos a resolver un problema de una tarea de algunos semestres pasados en el que hay que solucionar la cinemática de este mecanismo utilizando métodos numéricos. En este caso, vamos a solucionar la cinemática utilizando el método de Newton-Raphson generalizado. Entonces, el problema consiste en lo siguiente. Acá dice, se pide desarrollar un programa en Python. Bueno, el semestre pasado era con Fortran. Se pide desarrollar un programa en Python que permita resolver el problema cinemático de posición para el mecanismo plano a la figura. Para ello debe utilizar el método de las coordenadas naturales visto en clase. El método de las coordenadas naturales, si se acuerdan, hay diferentes tipos de coordenadas. Las coordenadas relativas, coordenadas de referencia, coordenadas naturales y coordenadas mixtas. Entonces, para resolver este problema tenemos que utilizar coordenadas naturales. Eh, Ahora, las coordenadas naturales, ¿cuáles eran? Las coordenadas naturales eran esas en las que nosotros colocamos, colocamos los nodos de estudio o los puntos de estudio, que eran los puntos básicos, en los puntos de revolución del mecanismo. Entonces, si nosotros utilizamos coordenadas naturales, significa que nosotros vamos a colocar un punto cartesiano en el nodo A, un par cartesiano en el nodo I, o sea, un punto x1 y 1, otro nodo cartesiano en el punto 2, que va a ser x2 y 2, y un punto cartesiano en el punto B, que sería x2, o sea, xb y b. Entonces, esos serían los puntos cartesianos de este mecanismo. Y esas son bueno, esas serían las coordenadas mixtas. Ahora, también este mecanismo tiene un grado de libertad, eso también es importante considerarlo. Si nosotros hubiésemos utilizado coordenadas de referencia, el punto iría, por ejemplo, no iría en los extremos, sino que iría justo al medio de la barra, justo en el centro de gravedad. O por ejemplo, si utilizamos coordenadas relativas, utilizaríamos el φ1, acá colocaríamos un ángulo relativo φ2, φ3 y con eso definiríamos el mecanismo. Pero en este caso vamos a resolverlo con coordenadas naturales. Entonces es importante aclarar eso. Entonces dice acá, considere que el ángulo φ1 varía a una razón de cambio constante. Se pide calcular la posición del punto 2 en el tiempo y graficarla. Determinen los valores máximos de φ1 y φ2. ¿Qué ocurre si φ1 es igual a 0 y φ2 es igual a 0 de forma simultánea? Valide los resultados anteriores con algún método analítico. Entonces eso es lo que tenemos que resolver, tenemos que responder esas preguntas. Eh, Así que eso. Entonces, primero que nada tenemos que entender este problema. De aquí este problema vamos a tener, tenemos acá, el punto A es fijo. Entonces eso es un punto que está prescrito. O sea, conocemos la posición del punto A. Ya está impuesto en el problema. También sabemos que el punto B también está fijo y esa posición también está prescrita en el problema. Ahora desconocemos la posición del punto 1, que es una coordenada x1 y 1, y también desconocemos la coordenada del punto x2 y 2. Bueno, en teoría también conocemos la posición del punto 1. Si nosotros establecemos un ángulo φ1, podemos colocar las coordenadas de forma directa en el programa, porque sería básicamente las coordenadas del punto 1. Si colocamos el origen en el nodo A, sería 2s por coseno de teta, o sea, coseno de φ1, y acá sería 2s por seno de φ1, el punto y 1. Entonces acá lo podemos sacar este punto con las propiedades trigonométricas, con las predicciones trigonométricas. Entonces, eso. Em, entonces, entonces el problema realmente lo que nosotros desconocemos, vamos a desconocer, es el punto 2. O sea, vamos a tener dos coordenadas que desconocemos. Entonces, si yo tengo dos coordenadas que desconozco, entonces bajo un φ1 impuesto, voy a necesitar dos ecuaciones. Y ahí es donde salen las restricciones. Estas restricciones que están acá. Estas restricciones que salen acá, que son las de un cuerpo rígido, eh, esas que son de un cuerpo rígido, permiten establecer ciertas restricciones cinemáticas del mecanismo. Por ejemplo, veamos la primera ecuación. Esta primera dice eh, que, que la distancia entre el punto x2 y x1 es constante. O sea que x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado es igual a s al cuadrado. Entonces ahí básicamente estaba aplicando el teorema de Pitágoras. Ahí estamos aplicando el teorema de Pitágoras para calcular la distancia de este eslabón, que va a ser igual a s cuadrado. Entonces esa es la primera restricción. O sea, entre el punto 1 y 2 existe un comportamiento, un movimiento rígido. Y esta ecuación se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir de forma estricta. O sea, no es un cuerpo elástico. Si fuese un cuerpo elástico, la restricción sería una restricción de un cuerpo elástico. Eso sería de que básicamente la distancia de x
k por x al cuadrado menos la otro punto. eh, y eso sería lo que quisiéramos minimizar. Bueno, en este caso, como es la ecuación de un sólido rígido, sería esta la restricción. Esta. Entonces esta es la restricción entre dos eslabones rígidos. Lo mismo ocurre entre el punto 2 y el punto B. Entonces entre el punto 2 y el punto B tenemos una restricción de cuerpo rígido donde la distancia es 2s al cuadrado. Y nosotros conocemos el punto A, XA, y conocemos el punto XB. Conocemos la posición de esos puntos. También sabemos de que S es igual a 1 metro. Entonces también conocemos todas las coordenadas de forma explícita, sin, sin el término S. Entonces este lado va a medir 2 metros, este otro lado va a medir 1 metro y este va a medir 2 metros. Y el punto A va a estar en el origen del sistema cartesiano y el punto B va a estar en 3,0. Oye, entonces tenemos que resolver este problema. Ahora, hay algo importante que mencionar, que también lo mencioné en la clase anterior, es que este tipo de problema tiene varias soluciones. Tiene varias soluciones. O sea, este problema puede tener dos soluciones al mismo tiempo. A veces puede tener una, o a veces puede tener ninguna. En los sistemas de ecuaciones lineales nosotros podemos tener ceros, podemos no tener solución, una solución o infinitas soluciones. En este caso ocurre lo mismo, pero también podríamos tener el caso en el que tenemos dos soluciones exactas. O sea, podríamos tener infinitas soluciones, ninguna solución, pero por ejemplo, como esto es un problema cuadrático, podríamos tener más de una solución exacta. Más de una solución exacta al mismo tiempo. Eh, entonces, como ustedes ya saben, el método de Newton nos permite resolver estos sistemas de ecuaciones no lineales, como el que está acá. Entonces, con el método de Newton, que es el que está acá, nosotros podemos resolver ese sistema de ecuación no lineal. Y nosotros vamos actualizando la posición del mecanismo en base a una estrategia iterativa. O sea, la posición del mecanismo, xk más 1, va a ser igual a la posición xk, la anterior, menos la dirección, el vector que me dice hacia dónde yo me tengo que mover. Y ese vector se calcula de esta manera. Ese vector se calcula de esta manera, que es la inversa del jacobiano, del sistema de ecuación no lineal, multiplicado por el vector de funciones, evaluado en xk. Entonces, este término, el que está acá, me dice hacia dónde tengo que iterar, hacia dónde se encuentra la posición que soluciona el sistema de ecuación no lineal. Y recordemos que como este problema es el jacobiano elevado a menos 1 por el vector de funciones, esto es igual a delta xk. Este problema se puede resolver resolviendo con un sistema de ecuaciones, que es más económico que calcular la inversa. Al calcular la inversa estamos calculando una matriz de 3×3, en cambio si nosotros calculamos de forma directa el sistema de ecuación, vamos a resolver un problema que vamos a encontrar un vector, que es más económico. Entonces, con ese criterio, nosotros podemos encontrar este término, el menos j esto, que es equivalente a delta x, resolviendo el sistema de ecuación, el que está acá, un sistema de ecuación lineal. Entonces, esa es una de las ventajas del método Newton, que permite linealizar estos problemas no lineales y encontrar una solución de forma iterativa. Ahora sí, recordemos que también esto está todo condicionado por una inicialización. O sea, de donde yo inicie, mi x0 inicial, mi posición del mecanismo inicial, es hacia donde va a converger este método. Porque si yo inicio en otra parte, va a converger a otra solución. O puede que a lo mejor no converja. Entonces, la solución de este método está condicionada por la inicialización. También es importante darse cuenta de lo siguiente. Si se dan cuenta, estas restricciones, nosotros conocemos x2, conocemos, o sea, lo que queremos encontrar es la posición x2 y la posición y2. Ahora, ¿qué conocemos? Conocemos el valor de s al cuadrado, conocemos este valor, el de 2s al cuadrado, conocemos la posición de los puntos B, pero nos falta establecer cuál es la posición de x1 y cuál es la posición de y1. Entonces, para resolver la cinemática de este mecanismo para un ángulo dado, tenemos que calcular la posición de x1 y y1. Entonces ahí podríamos calcular la posición de x1, y1, utilizando las propiedades trigonométricas. Entonces, claro, si se dan cuenta, hay que resolver este sistema de ecuación no lineal
para cada uno de estos ángulos φ1 diferentes. Para cada uno de esos φ1 que nosotros vamos a ir barriendo, tenemos que ir resolviendo este sistema de ecuación no lineal. Entonces, si yo hago un barrido de 90 puntos con respecto al ángulo, voy a tener que resolver el problema del Newton-Raphson 90S. Entonces vamos a resolver eso y lo vamos a programar. Ahora, si se dan cuenta, acá este tipo de problemas tiene varias soluciones, como ya había mencionado anteriormente. Entonces acá tenemos una posible solución, que es la que está acá. Entonces, si se dan, este punto inicializa con φ1 es igual a 0 y con φ2 es igual a 0. Ahora, este eslabón, podríamos decir de que el 2 se encuentra, se desplaza de esta forma, tiene este tipo de cinemática. Ahora, también podemos, con la misma inicialización, podríamos tener este comportamiento, el comportamiento de la solución 2. Ahora, los dos mecanismos son iguales, son exactamente iguales. Son exactamente iguales y parten de la misma condición de equilibrio. Después voy a comentar un poco más acerca de esto y tiene que ver con que hay múltiples soluciones para el mecanismo y que existen puntos de bifurcaciones en los que tú puedes pasar de una solución de un punto estable a otro punto de estabilidad. Pero eso ocurre justo en el punto en el que ocurre esta bifurcación. Oye, entonces vamos a programar esto, vamos a programar este problema, vamos a animar los mecanismos y vamos a solucionar este problema utilizando el método de Newton-Raphson, y para eso vamos a modularizar, vamos a crear funciones que nos van a permitir calcular el vector de funciones de restricciones, que va a ser esto, también que nos permita calcular el jacobiano del problema, y básicamente eso. Vamos a crear esas dos funciones, que es lo más importante. También podríamos crear hasta una tercera función, que es para el método de Newton-Raphson. Pero eso no lo vamos a hacer. Pero también se podría hacer. También se podría agregar una tercera función que nos permite, en base a la función del vector de funciones y el jacobiano, calcular y encontrar la solución con el método de Newton-Raphson. Oye, entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una función que nos permita calcular el vector de funciones. Ahora, para hacer eso, bien directo, es cosa de evaluar las funciones. Acá el input que va a tener esta función va a ser un vector x. Ahora, este vector x va a contener cada uno de los elementos de las coordenadas, que va a ser, o sea, cada uno de los elementos de las coordenadas que van a ser variables. Por ejemplo, el punto A y el punto B van a ser fijos. En cambio, el punto x1 y el punto y1 van a depender del ángulo. Y el punto x2 y y2 se obtiene de la solución del sistema de ecuación no lineal. Entonces, x va a ser un vector que va a contener esta información ordenada de esta manera. La información va a estar ordenada de esta manera en un vector. Este vector va a ser tipo n de array, o sea, un vector de NumPy. ¿Y qué es lo que va a retornar? Va a retornar f. ¿Qué es f? Un vector de funciones, que va a ser estas restricciones, que va a ser la parte izquierda de estas ecuaciones evaluada. Eso va a ser el vector de funciones. La parte izquierda, que va a ser esto, evaluado en el punto x. En el punto x. Entonces, para hacer eso, vamos a crear una inicialización para f, donde f va a estar creado por ceros. Como este es un vector que va a tener dos dimensiones, como son dos restricciones, este vector f va a ser de dimensión 2. También, para que el código se entienda mejor, vamos a desempacar las variables del vector x. O sea, para desempacar las variables podemos hacer lo siguiente: escribir estas variables que van a ser escalares. Al hacer eso, estamos desempacando cada uno de los elementos de este vector x en esta variable escalares. Ahora, esto lo estoy haciendo solamente para que se entienda mejor el código y para que se entienda mejor la expresión que voy a escribir para la ecuación. No es tan recomendable hacer esto. Bueno, o sea, hacer el unpacking sí sirve un montón, pero por ejemplo en este caso yo hubiese utilizado el x, por ejemplo el x de esta manera, llamando los argumentos a través de sus posiciones, en vez de utilizar un unpacking para definir la variable de una forma más explícita. Bueno, vamos a definir la primera restricción.
La primera restricción consiste en el primer elemento del vector que ya creamos y el valor de ese, eh, de ese escalar va a ser igual a x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado menos 1. Ahora, esta ecuación es la primera restricción. La que está acá consiste en la primera restricción, que sería la que está acá. Eso es lo que yo acabo de evaluar. X2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Ahora, s es igual a 1 metro, entonces esto es igual a menos 1. Ahora, la otra ecuación es lo mismo, pero con respecto al punto 2 y al punto b. O sea, va a ser x2 menos xb al cuadrado más y2 menos ib al cuadrado menos 2s al cuadrado. Entonces voy a calcular eso también. Entonces el segundo elemento, f1, va a ser igual a x2 menos xb. Ahora xb es el punto 3,0. Entonces en la posición xb va a ser 3. O sea, x2 menos 3 al cuadrado. Y, y este punto va a ser y2 menos ib. Ahora ib es básicamente 0. Entonces acá sería 0. Y colocar 0 como podría escribirlo así. Entonces tengo x2 menos 3 al cuadrado más y2 al cuadrado menos, menos 4. Menos 4, porque en este caso era 2 por s al cuadrado. Y como es 2 por s al cuadrado, eso da igual a 4. Entonces, aquí definí las funciones, el vector de restricciones. Acá está definido. Y nuevamente, esto lo utilicé para fines didácticos, para hacer el unpacking, para que se entienda el código de forma más explícita, para colocar las variables acá de forma explícita. En vez de colocar, por ejemplo, acá x de 3 menos x de 2, porque así también es más difícil leerlo, solamente por eso. x1. Ahí. Entonces ahí tenemos listo esta función. Esta función nos va a calcular el vector de restricciones al colocar el vector x. Entonces nosotros colocamos el vector x y esta función mapea el vector de funciones. Eso es lo que hace. Yo coloco el vector x que va a ser de dimensión 4 y va a mapear el vector de funciones que va a ser de dimensión 2. Oye, entonces ahora vamos a calcular el jacobiano y para ello vamos a tener que calcular las derivadas parciales de estas funciones. Entonces calcularemos el jacobiano de esta función. Entonces nuevamente vamos a reutilizar esto, el unpacking de las variables. Ahí vamos a desenvolver las variables. Y vamos a definir el valor de la matriz jacobiana. Bueno, en este caso la matriz jacobiana depende de x2, y2. Entonces la matriz jacobiana va a ser igual a np.array y acá vamos a colocar una matriz con formato de lista. O sea, vamos a crear la matriz con estas listas. Okay. Entonces esto lo voy a separar para que se entienda mejor lo que estoy haciendo. Okay, entonces acá voy a definir la matriz. Acá defino una lista, o sea, una lista dentro de una lista, y después esas listas las convierto en un np.array. Eso es lo que estoy haciendo en esa línea. Ahora lo que está acá en blanco es lo que yo tengo que colocar para calcular esa matriz jacobiana. Ahora voy a copiar esta línea. Voy a copiar esta línea solamente por ahora. Solamente por ahora. Para poder calcular el jacobiano. Porque la primera fila voy a tener que calcular las derivas parciales de esta función. Y la segunda fila voy a tener que calcular las derivas parciales de esta otra función. Oye, entonces acá van a ir las derivas parciales de f1
con respecto a dx2 y df2. Mejor que esas columnas va a ser la derivada parcial con respecto a dx2 y la otra columna va a ser la derivada parcial con respecto a di2. Bien. Entonces la derivada parcial con respecto a dx2 de esta función va a ser igual a 2 por x2 menos x1. Listo. Ahí calculé la derivada parcial con respecto a dx2. La derivada parcial con respecto a i2 es lo mismo, es 2 por i2 menos i1. Listo. Ahí ya calculé la primera fila del jacobiano. Ahora la segunda fila hago lo mismo con respecto a esta función. Y el siguiente término es 2 por x2 menos 3 puntos. Listo. Ahí está calculado ese término. Y el siguiente término es igual a 2 puntos por i2. Entonces ahí lo voy a ordenar un poco para que se quede con formato de matriz. Entonces ahí tengo mi jacobiano. Listo. Esto lo borro. Y ya está. Entonces ahí tengo mi función del jacobiano. Y con esta función mapea el vector x a una función que calcula el jacobiano. Entonces ahí yo le pongo el input x y va a calcular el jacobiano a esa función. Así que eso. Oye, entonces ya tenemos el vector de funciones y tenemos el jacobiano, que es lo más importante. Tenemos el jacobiano y el vector de funciones. Ahora, si se dan cuenta, lo más complicado del método Newton-Raphson es calcular el jacobiano y definir cómo calcular el vector de funciones. Eso es lo más difícil. Cómo calcular nuestro vector residuo, nuestro vector b, y cómo calcular nuestra matriz A, que va a ser la matriz del jacobiano. Entonces, al hacer eso, ya nosotros vamos a generar la matriz A y vamos a generar el vector b con la función. Oye, entonces, acá tengo una librería. Bueno, acá importo NumPy, acá importo Matplotlib para graficar, acá también para graficar en la línea. Y en Jupyter Notebook, acá tengo esta librería me permite hacer plots con HTML. Eso es para después hacer la animación, para poder hacer la animación acá en Jupyter. Hacer la animación en Python puro, o sea, en un archivo .py, en Spider, es mucho más fácil que hacerlo acá en Python, pero también se puede hacer acá en Jupyter. Y import matplotlib.animation es una librería que me permite hacer la animación utilizando matplotlib. Así que eso para explicar qué son las librerías que estoy importando. Oye, entonces lo que nosotros queremos hacer, ya tenemos las herramientas básicas para solucionar este problema, este método numérico. Entonces nosotros queremos, para calcular la posición, la cinemática de este mecanismo, vamos a ir barriendo diferentes ángulos, desde 0 a digamos hasta 90. Y esos ángulos que vamos a ir barriendo, para cada ángulo vamos a ir resolviendo el método de Newton. Vamos a encontrar la posición del punto 2. Entonces, vamos a definir un vector que se llama ángulos. Y eso va a ser igual a np.linspace, que va desde 0 hasta 90 grados con 90 puntos. 90 puntos de muestreo, entre 0 y pi medio. O sea, básicamente esto genera un muestreo lineal entre 0,90 grados. Después vamos a definir un vector x. Vamos a generar una inicialización del método. Y esa inicialización va a ser un vector que contiene la coordenada del punto x1 y las coordenadas del punto 1 y del punto 2. Entonces, x1 digamos que es igual a 0, x2 es y2, o sea, y1 es igual a 0, x1 es igual a 0, y1 es igual a 0, x2 es igual a 0.1,
y I2 es igual a 0.01. Ahora, ¿por qué yo no coloco esto al tiro con puro cero? Es por lo siguiente. Porque si estos dos valores fuesen iguales, si estos dos valores fuesen iguales, o este valor fuese igual a este, tendría un problema con calcular el jacobiano. Porque si se dan cuenta, si yo inicializo x con puro cero, al evaluar este jacobiano, me generaría una matriz singular. Entonces, lo que estoy haciendo al agregar el 0.1 es generar eh, una pequeña variación para generar una antisimetría en la matriz. Porque si esta matriz, los valores son totalmente simétricos, esta matriz va a ser igual a cero. Ahora, al generar esta pequeña perturbación, evito que se genere ese problema de la singularidad de la matriz y que no tenga solución. Entonces, por eso genero este pequeño delta en estos valores. Entonces, por eso es importante también observar los valores del jacobiano. Hay ciertos puntos en el jacobiano que a lo mejor no van a estar tan bien condicionados. Eh, y voy a hacer lo siguiente. Voy a crear un ciclo for eh, que va a barrer el ángulo φ1. Entonces, for φ1 in ángulos, dos puntos. Entonces, este primer iterador va a iterar con respecto a este vector. Con respecto a este vector, que varía entre 0 y 90 grados. Y φ1 va a variar entre 0 y 90. Con n puntos. N puntos. Entonces, primero vamos a, para ese ángulo φ1, vamos a calcular la coordenada de x1 y la coordenada de y1. Entonces, para calcular eso, vamos a calcular de la siguiente manera. Entonces, ahí nosotros tenemos la coordenada del punto x1 y x1. Esto va a ser lo mismo, pero con un seno. Entonces ahí nosotros estamos imponiendo las coordenadas del punto 1 en base al ángulo φ1. Ahí está. Entonces acá tenemos estas dos coordenadas ya listas. Ya las estamos imponiendo. Oye, entonces, ahora, para cada ángulo vamos a tener que resolver un Newton-Raphson. Entonces, para hacer eso, voy a crear otro for loop. For i in rate 100. Voy a iterar el método Newton-Raphson generalizado 100 veces. Ahora, esto es excesivo, pero lo voy a hacer por temas prácticos para que esta parte sea más sencilla. O sea, lo ideal es que utilizar acá un while combinado con una tolerancia y a lo mejor con cantidad de iteraciones. Entonces un while que siga convergiendo por un criterio de tolerancia, de error, de que el delta x ya varía muy poco, y por la cantidad de iteraciones del método, que tenga una cantidad de iteraciones máxima. Pero en este caso lo voy a hacer más sencillo. Voy a colocar 100 iteraciones y listo. También es desmesurado, pero el método es muy rápido, entonces no va a tener problemas. Entonces vamos a definir f. Entonces lo que está acá dentro de este for loop, es el método de Newton. Entonces, primero vamos a calcular f, que va a ser el vector de funciones. Vector de funciones. Listo. Como ya tenemos un módulo que nos permite calcular el f, tenemos que llamar solamente una línea. Y al llamar esa línea ya calculamos el vector f. Lo mismo con j. El jacobiano va a ser nuevamente una función. Jacob y en bajo mec. Entonces, acá nuevamente, como ya creamos una función, esto es una línea, no basta con eso. Y este proceso se repite muchas veces, entonces por eso nos conviene calcular estos puntos de esa manera. Después, vamos a calcular el vector delta x. Ahora, para temas prácticos, voy a utilizar la librería linalg.solve. Solamente para... no sé, es lo mismo que nosotros nos programáramos acá el solver, porque el solver, si nosotros le colocamos una matriz A y un vector B, nos va a retornar la solución del sistema de ecuación. Pero en este caso voy a aprovechar esta librería de NumPy que permite resolver el sistema de ecuación. Se va a colocar j, menos f.
Entonces, acá va la matriz A, y el menos f es el vector b. Menos f es el vector b, que es lo que está acá. J va a ser idéntico a la matriz A, y menos f va a ser idéntico al vector b. Y listo. Entonces, definí f, definí j, defino la solución del problema. Y, eh, y ahora voy a actualizar la posición del, del mecanismo, o sea, los nodos que son variables. Ahora hay que tener algo acá en consideración, de que, de que este mecanismo está ordenado con este formato, con x1, y1, x2, y2. Y este sistema de ecuación va a iterar solamente con respecto a x2, y2, porque x1 y 1 son conocidos. Entonces, para actualizar x, tengo que utilizar un slicing. Entonces, es decir, los últimos dos elementos van a ser igual a los últimos dos elementos de x más el vector delta x. Entonces, acá tengo un vector de 2 es igual a un vector de 2 más otro vector de dimensión 2. Entonces también es importante hacer la distinción. Ok. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar acá. Voy a colocar print x, phi1 por 180 dividido en np.pi. Ahora, al multiplicar por 180 y dividir por pi, lo que estoy diciendo es convertir ese ángulo que está en radianes en ángulos que están en grados, para que así se entienda mejor lo que aparece en el output. Entonces voy a ejecutar este código y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a analizar solamente el output. Ok, entonces esta funciona. Entonces, por ejemplo, vemos qué es lo que pasa con la solución. Si se dan cuenta, la primera solución que obtuvimos es totalmente coherente. O sea, si el mecanismo parte en reposo y tiene una dimensión de 2, esto está totalmente horizontal. Entonces la coordenada x1 debería ser 2. La coordenada y1 también debería ser 0. La coordenada, la coordenada x1 es 1, está bien. Y esta coordenada tiende a 0, también está bien. Y el ángulo es cuando este φ1 es igual a 0 grados. Ahora, nosotros vemos de que a partir de este punto hay una evaluación, un cambio de los parámetros que varía de forma suave. O sea que los parámetros, por ejemplo, acá está variando de forma suave y que van variando a medida que el ángulo va creciendo. Estos puntos van variando de forma suave, o sea, de forma continua. Podríamos entender eso porque las perturbaciones son continuas y no existen unos saltos abruptos o discontinuidades en los datos de forma grande. Entonces, por ejemplo, vemos estas variables y estos varían de forma continua a medida que nosotros vamos aumentando los ángulos. Entonces, vamos a llegar a un punto, por ejemplo, por acá, por acá. Entonces, aquí nosotros ya vemos que hay una cierta discontinuidad. O sea, vemos que los datos acá es 1.34, 1.39, y cuando pasamos a 71,79 grados, este valor, lo que está acá, pasa a ser 3. Y este también pasa a ser 3. Y una discontinuidad muy grande. Y después vemos el siguiente ángulo, ahora es 1.68, 1.60. O sea, se pega unos saltos abruptos. También vemos los otros datos, por acá sea negativo y qué sé yo. Y empieza a diverger a medida que inventamos el ángulo. Por ejemplo, acá da 9, 9,2. Imposible que de eso, pero el que no tiene ese largo, ese eslabón. Entonces vamos a analizar, vamos a hacer un postproceso. Nosotros ya hicimos el preproceso del problema. El preproceso consiste en agarrar problemas, agarrar las ecuaciones necesarias, poner las condiciones de los puntos fijos. Eso es el preproceso. Establecer cuál es el problema
y plantear el problema matemático. Después viene la solución del problema, que es la parte del solver, que consiste en resolver el problema numérico. Y eso es lo que está programado acá. Acá nosotros estamos programando y estamos encontrando la solución del mecanismo. Pero viene una parte que es como una mezcla entre el proceso de solución y el proceso del postproceso. Que es una vez que nosotros tenemos el resultado, tenemos que postprocesar los resultados. O sea, nosotros vamos a tener las coordenadas del mecanismo y tenemos que ver qué es lo que pasa con el mecanismo. O sea, cómo es la cinemática, la animación, en la figura y todo eso. Entonces, eso es lo que vamos a jugar un poco ahora. Entonces voy a colocar acá, en vez de un print, voy a colocar acá plt.plot. Y voy a plotear acá las coordenadas de x2, y2. Entonces para hacer eso, voy a colocar plt.plot x2, x3, que corresponden a las coordenadas de x2, y2. Y voy a colocar un punto que va a ser rx. Entonces veamos qué es lo que pasa. Bueno, si se dan cuenta acá, los datos nos dicen de que ya existe algo que está divergiendo. Algo está divergiendo acá. Algo no anda bien. Entonces, vamos a estudiar el problema. A ver, veamos qué pasa si estudiamos el mecanismo entre 0 y 45 grados. Veamos qué pasa. Ahora esto varía entre 0 y 45 grados. Oye, si nosotros variamos entre 0 y 45 grados, la solución está perfectamente, nos da una solución que es continua, que tiene todas las propiedades que nosotros andamos buscando, que son las propiedades de la cinemática de un mecanismo. Pero si se acuerdan de los datos, cerca de 70 grados más o menos, existe una discontinuidad importante, donde el método ya no converge y empieza a diverger. Entonces vamos a colocar acá 70 grados. Voy a colocar acá 70 por np.pi dividido en 180. Entonces acá tengo 70 grados. Vamos a ver qué pasa entre 0 y 70 grados. Oye, entonces entre 0 y 70 grados, esta solución está bien condicionada. O sea, esta solución, este cuerpo se mueve de la siguiente manera. Este nodo se mueve así. Oye, veamos qué pasa si es que yo llego a 72 grados. Entonces, se dan cuenta que entre 70 y 72 existe una discontinuidad del método. O sea, llego acá a 70 y este punto presenta una discontinuidad. De hecho, podemos ir un poco más lejos. Vamos a ir a 75 grados. Claro, entonces, cuando nosotros pasamos ese límite, ese ángulo límite, el mecanismo ya no tiene solución. Eso es lo que ocurre acá. El mecanismo ya no tiene una solución que es correcta. Ahora, existen muchas formas de determinar si es que el método convergió o no convergió. Una es analizando, por ejemplo, los delta X que vamos obteniendo. Si es que ese delta X varía mucho, o sea, después de la 100 iteraciones el delta X cumple algún criterio de que es muy grande el paso que da, podríamos decir de que no convergió. También podríamos decir de que con la iteración anterior y la iteración actual, si es que esa diferencia no tiende a disminuir con el paso del tiempo de forma adecuada, también no va a converger. También podemos ver si es que al evaluar la solución que nosotros obtuvimos en el vector de residuos y esa norma es muy grande, también no encontró la solución. O a lo mejor no tiene solución. Entonces hay varios métodos que nos van a permitir decir si es que si es que este problema, determinar si es que el método convergió o no convergió. Entonces, para eso voy a implementar yo un método que va a ser bien sencillo, que va a estar en base al valor del vector delta x, de este vector, que va a contener la posición de x2, y2. Ahora, recuerden, el delta x corresponde al delta, corresponde a cuál va a ser la actualización de mi posición actual. O sea, el delta x me va a decir cuánto se está moviendo por cada iteración, cuál va a ser el delta x de la última iteración del método de Newton. Si ese delta x, después de 100 iteraciones, no es muy pequeño, probablemente sea porque el método ya no convergió. Entonces, para eso voy a colocar acá if np.dot de x, de x. Ahí ¿qué es lo que estoy diciendo ahí? Ahí estoy calculando la norma euclidiana del vector de x.
Y si es que esa norma es mayor a 0.01, voy a decir acá print no tiene solución, no tiene solución para un para un ángulo para un ángulo entonces acá voy a colocar la variable para un ángulo φ1 por 180 dividido en np.pi. Oye, entonces aquí lo que voy a hacer, voy a colocar un if y esto me va a detectar si es que para ese ángulo en particular tiene solución o no tiene solución por el valor del delta x. Si después de 100 iteraciones el delta x es mayor a 0.01, significa que este método ya no convergió. Ese va a ser nuestro criterio. Existen mejores criterios, como el paso anterior, como el que le había mencionado y que son más precisos. Ahora, esto lo estoy diciendo solamente para ilustrar por qué esto no converge. Entonces, vamos a ver qué pasa con esto. Entonces, si se dan cuenta, ya llegamos acá a 70.78 grados, 71, 72, todos los ángulos que son mayores, nos tiene solución para esos ángulos. Por ejemplo, lleguemos hasta np.pi dividido en 2, hasta 90 grados. Lleguemos hasta 90 grados. Entonces, si nosotros llegamos hasta 90 grados, acá se nota en el gráfico que claro, que la solución diverge, porque estamos entre menos 5 y hasta 15. Y acá también esto, porque el delta x que nosotros obtuvimos también es muy grande. Ahora, existen otros métodos. Si es que nosotros verificamos que al evaluar el vector x en el vector de funciones y la norma de ese vector no es pequeña, debería ser igual a 0. O sea, si es que por algún criterio, algún cero numérico no se cumple eso, entonces también podríamos decir de que el método no convergió en base al residuo del vector de funciones. Entonces acá vemos de que, claro, no se encuentra la solución del método. Para ninguno de estos ángulos. Entonces, ahora voy a colocar acá un break para, eh, para que me diga hasta cuál es el último ángulo en el que encuentra una solución. Entonces acá pongo el break. Entonces ese break va a hacer de que esto pare. Va a hacer de que esto pare y me va a decir el último ángulo al que no encontró solución. Y ese va a ser el último φ1 para el que vamos a tener una solución, va a tener una solución definida. Entonces, acá voy a colocar una mayor cantidad de puntos. Voy a colocar 1000. Veamos qué pasa. Entonces, si se dan cuenta, al colocar esta condición, yo estoy ploteando todos los valores que cumplen la condición. Y acá todos los valores que son estables, o sea, todos los valores que convergen, presentan un comportamiento suave. Un comportamiento que sería el comportamiento del mecanismo al fin y al cabo. Eh, entonces, eso es importante tenerlo en consideración. Eh, También voy a hacer ahora un gráfico un poco más sofisticado. Hasta ahora, con esto ya nosotros solucionamos el problema. Ahora después vendría el proceso de calcular cómo varía la posición x2 en función del tiempo, o cómo varía la función y2 en función del tiempo, que sería relativamente sencillo. Pero lo importante es que ahora ya tenemos la posición del mecanismo x2, y2. Ahora después viene el postproceso de los resultados. Calcular la velocidad y todo eso. Eh, por otra parte, vamos a crear acá un contador. K es igual a 0. Voy a crear una matriz que se llama nodos, que va a ser igual, que va a ser una matriz que va a contener la posición de cada uno de los nodos del mecanismo. O sea, el mecanismo tiene 4 nodos, entonces esta matriz va a tener una dimensión de 4,2. 4 filas porque son 4 nodos y 2 columnas porque son las columnas está la coordenada x, y. Entonces, por ejemplo, la coordenada del nodo 1 va a ser 0,0 y la coordenada del nodo 3 va a ser igual a 3,0. Entonces acá estoy definiendo ya la coordenada del punto B. Ahora, las otras coordenadas no las coloco porque son variables.
Entonces acá ya estoy colocando las coordenadas de esta posición en particular. Y también voy a crear una lista que se llama arsol, en la que voy a ir guardando la solución de cada uno de los puntos. Entonces esto ya tiene que ver con el postproceso del problema. Oye, entonces, entonces lo primero que voy a hacer acá es guardar la información de los nodos en la matriz de nodos. Entonces voy a colocar nodos de 1, 2.3, 2 puntos, va a ser igual a x.redshape de 2,2. Entonces, ahora les explico qué significa esto. Si se encuentra acá tengo este vector que es x1, y 1, x2, y 2. Al hacer el redshape de 2,2 estoy convirtiendo este vector de dimensión 4 en una matriz de 2×2. La primera fila va a ser x1, y 1 y la segunda fila va a ser x2, y 2. Y esa pequeña matriz la voy a guardar en la matriz de nodos. Y ahí voy a tener la matriz de nodos completa. Porque el nodo 0 va a ser igual a 0,0. Entre 1 y 3 va a ser igual a los valores que se obtienen con x.redshape, que va a ser el nodo 1 y el nodo 2. Y el nodo 3 está impuesto. O sea, el nodo B va a ser esto, 3,0, también es fijo. Entonces, con esta información ya tengo toda la información del mecanismo en esta matriz nodos. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar acá el contador K. K es igual... Esto. Voy a cambiar el orden de esto para que se active primero el if. Y después de eso voy a empezar a agregar lo otro. Entonces, K es igual a K más 1, el contador. Y voy a hacer lo siguiente, voy a colocar acá if K por ciento 100 es igual a 0, 2 puntos. Entonces, lo que estoy acá, si es que K es múltiplo de 100 es igual a 0, va a ocurrir una acción. Eso es para no ejecutar, este for se ejecuta 1000 veces. Entonces con este K impido que se ejecute las 1000 veces. Solamente se va a ejecutar las veces en la que K va a ser múltiplo de 100. Esa es la gracia de esta línea. Y en esta línea voy a colocar un plot. Voy a colocar un plot y voy a colocar acá, voy a plotear los nodos. Voy a plotear nodos de 2 puntos, 0, que son las coordenadas en X, nodos de 2 puntos, 1, que son las coordenadas en Y. Y voy a plotear esto con estos markers, con un círculo en los nodos y una línea. Entonces veamos qué es lo que pasa al ejecutar esto. Entonces, al hacer eso, al ordenar la información, nosotros ploteamos y acá obtenemos la cinemática del mecanismo, cómo varía. Ahora, si se dan cuenta, este K que puse acá es un contador que me permite hacer de que este gráfico se plotee siempre y cuando sea esto múltiplo de 100. Si es que esto es múltiplo de 100, entonces esto se plotea. Por ejemplo, si yo coloco acá esto igual a 50, podemos esperar el doble de gráficos. Vamos a tener 2 veces más gráficos. También nosotros podríamos agregar, por ejemplo, acá cambiarle el color. En vez de green, podríamos colocarle blue. Blue y colocar acá un valor alfa. Alfa. Y el alfa consiste en el nivel de transparencia de la figura. Por ejemplo, si lo pongo 0.1, las líneas son más transparentes. Ahora los puntos que se sobreponen son más brillantes y los puntos que no se sobreponen son más transparentes. Voy a colocar acá, por ejemplo, esto K es igual a 10. Profe, ¿Sí? ahí en la variable nodos, donde puso el XShape, ¿no debería ser de 1 hasta 2? De 1 hasta 2. Porque supone que la fila 3 es el punto B
Sí, ¿o no, no? no, buena pregunta. En este caso, el uno recuerde que considera el uno, pero el 3 Al 3 no lo no considera. lo considera. O Ah, ok. sea, sería realmente entre uno y 2. Ya. Gracias. Vale. Entonces, acá nosotros podríamos ir jugando con la cantidad de parámetros, con la cantidad de puntos. Por ejemplo, ahí voy a colocar 20 puntos y 0.2. Y así nosotros ya tenemos un gráfico de cómo se comporta el mecanismo. Ahí generamos un gráfico guardando la información de forma ordenada en esta matriz para después ser utilizada en este gráfico. Porque recuerden que como guardamos la información en una columna, la posición de X de todos los nodos, y guardamos esta otra posición, la posición de Y en todos los otros nodos, acá estamos graficando esto como con líneas. Y esto se ejecuta n cantidad de veces que va a depender de este valor que va a estar acá. Se va a colocar 100 y voy a colocar acá Profe, 0.4. ¿Sí? el significado físico de que no tenga solución para más de 70 grados significa que ya el mecanismo no alcanza ese ángulo, ¿cierto? Exacto. ¿Y qué Exacto. pasa si usted grafica una respuesta que no tenga sentido, digamos? Es que se va a ir para cualquier parte. Mira, por ejemplo, voy a quitar esta restricción. Voy a sacar esto. Voy a sacar esa restricción y vamos a ver qué pasa. ¿Ves? El mecanismo realmente no cumple con las restricciones y diverge. Por ejemplo, el punto Ah, uno ya. está impuesto porque yo lo impuse y los otros puntos van a diverger. De hecho, voy a colocar mejor acá 10 y voy a colocar acá 0.1. Entonces ahora, claro, se comporta de forma muy errática porque los valores de ese nodo van a diverger. Entonces voy a colocar de nuevo mi restricción, si no. Entonces, si se dan cuenta, acá nosotros también estamos encontrando este punto, 70.63. Mientras mejor sea mi muestreo, por ejemplo, si yo ahora coloco 2000 puntos, mejor es la aproximación. Ahora, esto no es la mejor manera de calcularlo, pero sí podemos detectar en qué ángulo va a ocurrir en qué ángulo ya no tiene solución el mecanismo. Eh, entonces, por ejemplo, vamos a ver qué es lo que pasa con la animación. Y va a ser bastante lógico. Si se dan cuenta, a ver, voy a graficar esto mejor. Oye, entonces, vamos a ver cómo se comporta esta solución. Si se dan cuenta, este nodo del punto 2 está abajo. Esto va evolucionando y esto hasta ahí. Entonces, la solución que nosotros estamos teniendo no es esta solución. Esta es la solución 2. Estamos teniendo esta solución. Esto es lo que nosotros obtuvimos con el gráfico. Entonces, si se dan cuenta, esa inestabilidad, el punto en el que phi es igual a 70 grados, es cuando esto está completamente recto. O sea, este ángulo entre el del punto 2 el ángulo relativo va a ser 180 grados. Y eso va a ser el punto crítico. Porque claro, después ya cuando este ángulo pasa a ser mayor a esa restricción, no es posible, no existe una solución rígida que me permita solucionar el mecanismo. Entonces, acá también vemos por qué ocurre eso. O sea, ese punto F1 tiene bastante sentido físico si nosotros lo observamos de esta manera. Ya esa barra no se puede estirar más de lo que. No se puede estirar más. Porque está completamente recta. Se puede, o sea, en teoría, si yo sigo girando, esto debería crecer. Si fuese elástico. Pero no es elástico, es rígido. Eh, entonces, por eso es que no tiene solución. Otro punto importante es que, claro, nosotros también sabemos de que este ángulo φ1 máximo va a ser igual al ángulo φ2 máximo, porque este mecanismo es simétrico. Este mecanismo es simétrico. Y esta condición, eh, no es necesario que lo sepan, pero igual se los comento, que es, eh, eh, que es que esta condición se llama condición de Grachov, que es una condición de los mecanismos de Biela-Manivela. Es lo que, por ejemplo, el mecanismo de Grachov dice de que, por ejemplo, un mecanismo puede girar 360 grados. Por ejemplo, este mecanismo
no puede girar 360 grados, puede girar hasta 70 grados. Ahora, claramente no va a cumplir con esa condición de ese tipo de mecanismo. Ahora, vamos a animar esta solución. Me faltó agregar algo acá. Vamos a colocar acá, vamos a ir guardando la solución en la lista, console.append, y vamos a colocar nodos.copy. Entonces ahí vamos guardando cada una de estas matrices en una lista. En una lista. Y en la matriz nodos, esto es una matriz, la vamos a ir guardando y vamos a utilizar el método .copy para que no se genere el problema que le había mencionado en las clases de NumPy, que estas variables tienden a... se me olvidó el nombre técnico, pero tienden a no crean una copia original de la variable, sino que pasan el mismo objeto de forma repetitiva. Entonces, para eso estoy utilizando el método .copy, para evitar ese problema. Para guardar el valor de nodos de cada una de estas iteraciones. Entonces voy a ejecutar esto. Y la función que está acá abajo me permite, en base a la variable sol, que la convierto en un array, hacer la animación de este mecanismo. Ahora voy a borrar esto para no guardar el... bueno, y esta animación también se les va a guardar. También se les va a guardar si la ejecutan. Se va a guardar con el nombre mech.mp4. Ahora, esto también no quiero entrar en mucho detalle porque está más orientado a los objetos y cómo funciona esta librería y todo eso, que no va mucho a lo del curso. Pero lo que hace estas funciones que escribí acá permiten hacer el gráfico y hacer la animación en HTML y presentarla acá en Jupyter Notebook. Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar acá animar esto. Entonces ahí está el gráfico que les mostré anteriormente, que es la primera solución. Esta es la primera solución que nosotros podemos obtener. Ahora vamos a jugar un poco con esto y vamos a obtener la segunda solución. Entonces, un punto importante es que X yo lo inicializo de esta manera, con ese vector. Y también es importante mencionar que como yo lo inicializo de esta manera, después, por ejemplo acá, para el primer ángulo, digamos que es 0 grados, acá va a obtener una solución. Para 0 grados va a obtener una solución. Y esa solución, cuando termine este for, y pasa, por ejemplo, a un grado, al siguiente grado, al siguiente for, a la siguiente iteración, vuelve, pero está inicializado con la posición del nodo anterior. O sea, de forma más gráfica es lo siguiente. De forma gráfica, como por ejemplo, yo inicializo con este punto y al iterar obtengo esta solución, la que está ahí, que es la siguiente iteración. Ahora, para el siguiente ángulo, yo como utilizo el mismo X para inicializar la siguiente iteración. Entonces, para la siguiente iteración, que sería por ejemplo esa, estoy utilizando ese punto. Entonces, como los puntos son bastante cercanos a la solución real, va a converger más rápido también. Entonces, yo ocupo el paso anterior del ángulo anterior para inicializar la posición del siguiente ángulo. Entonces, siempre se va utilizando la posición anterior para obtener la posición siguiente. No se inicializa de forma constante con esa variable que había definido anteriormente, sino que se va utilizando la semilla anterior, la semilla que obtuve. Por ejemplo, si yo quiero calcular este ángulo, utilizo el ángulo anterior, utilizo esa solución para aproximar esta, y así converge bastante más rápido. Entonces eso también es importante mencionarlo y destacarlo. Y acá, nuevamente, acá el último paso de la simulación, acá no están todos los pasos, porque yo acá me estoy saltando pasos porque son 2000 y para hacerlo más liviana la animación, me estoy saltando frames, me estoy saltando imágenes de esta animación. Pero acá ya puedo ver de que el punto crítico, claro, es cuando esto está completamente recto. Ya no es posible llegar a un ángulo más grande, porque si no este mecanismo ya no deja de ser rígido, sino que tiene que ser elástico para poder satisfacer la solución. A ver. Ok, entonces vamos a copiar este código, el que está acá, y lo voy a copiar acá.
Entonces voy a hacer el mismo gráfico, ahora con un color rojo, y voy a cambiar la inicialización. Ahora, por ejemplo, voy a partir, en vez de 0 exacto, voy a partir en 0.01, con una pequeña variación en el ángulo phi. Y voy a partir con x2 es igual a 2 y y2 es igual a 10. Veamos qué pasa con eso. Ok, entonces acá ya obtuvimos la solución. Acá por utilizar otra inicialización distinta, convergimos a la otra solución. Ahora, la evolución es continua. La evolución es continua. Si yo por ejemplo, inicializo con esta posición, la evolución del mecanismo va a ser continua porque estoy ocupando la semilla anterior. Y lo más probable es que va a converger al punto, por ejemplo, la siguiente solución de este método no va a converger a la otra solución que está por acá, sino que va a converger a la más cercana, que va a ser esta. Entonces, al ya partir con una solución, genera que eso va a empezar a evolucionar con la segunda posible solución del mecanismo. ¿Qué es lo que estaba viendo acá? Eh, bueno, esto no quedó tan bueno. A ver, ahí se ve mejor. Entonces, ahí estamos obteniendo la segunda posible solución del mecanismo. Y como estamos utilizando el punto anterior va a ser una evaluación continua, pero de la segunda solución. Entonces vamos a graficar esto. Oye, y acá tenemos la animación. Entonces, ahí estamos viendo de que son soluciones distintas. Las dos soluciones parten del reposo. Las dos soluciones parten con phi1 es igual a 0 y con phi2 es igual a 0. Entonces hay un punto fundamental. Y podríamos analizar este punto como un punto donde hay dos posibles soluciones. O sea, en phi1 igual a 0 y phi2 es igual a 0, podría agarrar dos caminos diferentes. Ahora, ¿qué me determina hacia dónde me voy? La más mínima perturbación va a ser de que este mecanismo tome una solución o tome la otra. En un mecanismo real, por ejemplo, una variable que puede afectar harto es la inercia del mecanismo, la gravedad, las fricciones de las uniones, la velocidad con la que se mueve el mecanismo, algunas imperfecciones geométricas. Entonces, cualquiera de esas cosas puede hacer de que se detone o se active esta forma de esta cinemática o se active esta otra cinemática. Cualquiera, la más mínima perturbación, ya sea nuevamente geométrica, por efectos de inercia, dinámico, elástico, eh, o a lo mejor algún fenómeno viscoso en los materiales, que sea cualquier cosa, o una dilatación térmica en los materiales, puede generar que se active una de estas eh, cinemáticas del mecanismo. Entonces eso es importante tenerlo en consideración. Eh, Así que veamos las preguntas del control. Esto es una tarea. Esto lo que resolvimos ahora es una tarea. Claramente nos faltaría hacer mejor el postproceso, escribir el informe y todo eso, pero resolvimos una tarea de diseño computarizado que es la parte de mecanismo. Entonces, la primera pregunta. Calcular la posición del punto 2 en el tiempo y graficarla. Ok, entonces, como nosotros sabemos de que θ, el ángulo φ1 varía de forma lineal y a una velocidad constante, eh, los puntos que nosotros obtuvimos, x2, y2, también varían de forma constante. O sea, esos puntos que nosotros estábamos muestrando están en base a la velocidad constante de φ1. O sea, por ejemplo, entre, entre este punto 2, entre estos dos puntos, el delta t es el mismo. Ahora, claramente, si acá hay diferentes velocidades. Entonces acá ya nosotros podríamos tener la velocidad con respecto a x, la velocidad con respecto a y, o obtener el módulo de la velocidad. Entonces hay diferentes alternativas. Entonces ahí podríamos tener, por ejemplo, la posición del punto 2 en el tiempo y graficarla. También podríamos obtener los valores máximos de φ1. Eso también ya lo vimos. El ángulo φ1 y una razón física
que es cuando ya el ángulo llega a ser aproximadamente, de hecho por geometría podríamos sacarlo por un triángulo que es de 3S, o sea, 2S y acá 3S. 3S y acá 3S, y ese ángulo lo podríamos sacar de forma analítica. Ahora, como el mecanismo es simétrico, el ángulo de φ1, el ángulo máximo de φ1 va a ser el ángulo máximo de φ2. Eh, y también podríamos obtener que para un φ1 máximo, por ejemplo 70 grados, va a haber un ángulo φ2 también máximo. O sea, que va a ser menos que 70 grados, creo. A ver. Sí. Eh, Oye, entonces eso también hay que tenerlo en consideración. Entonces esa parte también ya la tenemos resuelta. O sea, es cosa hacer los cálculos, calcular el ángulo, pero eso, el análisis ya está hecho. Ahora hay que hacer la parte matemática, calcular ese triángulo, calcular el ángulo de forma analítica y contrastarlo con la solución numérica que nosotros obtuvimos. Nosotros detectamos que hay una discontinuidad de 70 grados y que ya la solución no converge. Y acá nosotros también podemos verificarlo con una ecuación analítica, de que es correcto eso. Eh, ¿Qué ocurre si φ1 es igual a 0 y φ2 es igual a 0 de forma simultánea? Entonces eso también es una pregunta muy interesante, porque ¿qué es lo que ocurre si φ1 y φ2 son igual a 0? Lo que ocurre es lo que les había mencionado. Existen dos posibles soluciones. Existen dos posibles soluciones de que el mecanismo se comporte de esta manera o que se comporte de esta otra manera. Ahora, desde el punto de vista del marco numérico que nosotros planteamos, que es esta ecuación, que son ecuaciones de sólido rígido, nosotros podríamos decir que en teoría la más mínima perturbación, o sea, si nosotros partimos con un X, un cierto X o una cierta inicialización, va a condicionar cómo va a evolucionar el mecanismo. Claramente nosotros no podemos pasar al tiro de esta solución a esta otra solución. No puede existir ese cambio abrupto. Es un cambio continuo, pero ese cambio tiene que ocurrir cuando φ1 es igual a 0 y φ2 es igual a 0. Ese cambio puede ocurrir justo en ese punto. Entonces ahí podríamos decir que hay un punto en el que hay múltiples soluciones y múltiples condiciones en el que existen múltiples soluciones para el mecanismo, que es lo que les había mencionado anteriormente. Como este es un problema no lineal, los problemas no lineales pueden tener más de una solución exacta. Un sistema de ecuación lineal tiene infinitas soluciones, cero soluciones o una solución exacta. No pueden tener tres soluciones exactas. En este caso, en las ecuaciones no lineales, sí. Pueden haber más de una solución exacta para el problema. Eh, y finalmente se pide validar los resultados anteriores con algún método analítico. Entonces, eso también, eso queda pendiente, pero es básicamente calcular la cinemática y verificar que esto, lo que nosotros estamos obteniendo, es correcto, con algún método analítico. Donde hay bastantes métodos para hacer eso. Entonces, este problema reúne varias cosas. Primero, estamos viendo cómo calcular el método Newton-Raphson para varios ángulos. O sea, tenemos un método de Newton que está dentro de un ciclo for. Por otra parte, también estamos encontrando la solución de este tipo de mecanismos con métodos numéricos. Estamos resolviendo este mecanismo con el método Newton-Raphson. Esto es lo mismo que hace SolidWorks o los programas Inventor cuando ustedes hacen un ensamblaje, colocan restricciones y a partir de eso ustedes pueden mover los puntos de ese mecanismo. Hace algo muy parecido a esto, que es imponer restricciones. Esas restricciones tienen unas ecuaciones matemáticas. Esas ecuaciones matemáticas